Técnica y práctica del psicoanálisis, por Ralph Grinson. Capítulo 1.312. Las reacciones transferenciales. Desde el tratamiento de Dora, Freud supo que las reacciones transferenciales y las resistencias del paciente proporcionaban el material esencial para la labor analítica. 1905A, página 112-22, 653-8. A partir de entonces, la situación analítica se disponía de modo que facilitara el desenvolvimiento máximo de las reacciones de transferencia del paciente. Las resistencias apuntan a impedir este desenvolvimiento o a obstruir el análisis de la transferencia. Tanto la resistencia como la transferencia son las que comunican información de vital importancia acerca de la historia reprimida del pasado del paciente. Los capítulos 2 y 3 de este volumen están consagrados a un examen sistemático y a fondo de estas cuestiones. Aquí trataré tan solo de ofrecer una orientación preliminar. La transferencia es sentir impulsos, actitudes, fantaseos y defensas respecto de una persona en la actualidad que no son apropiados para tal persona y son una repetición, un desplazamiento de reacciones nacidas en relación con personas que tuvieron importancia en la primera infancia. La susceptibilidad de un paciente a reacciones transferenciales se debe al estado de insatisfacción de sus instintos y la consiguiente necesidad de oportunidades de descarga. Freud, 1912A. Importa concentrarse en el hecho de que el paciente propende a repetir en lugar de recordar. La repetición es siempre una resistencia en la relación con la función de la memoria, pero repitiendo, reviviendo el pasado, el paciente facilita que el pasado entre en la situación del tratamiento. Las repeticiones transferenciales introducen en el análisis un material que sin eso sería inaccesible. Debidamente manejado, el análisis de la transferencia llevará a recuerdos, reconstrucciones, al insight y al final al cese de la repetición. Hay muchos modos de clasificar las diversas formas clínicas de las reacciones de transferencia. Las designaciones más comunes empleadas son la transferencia positiva y negativa. La transferencia positiva se refiere a las diferentes formas de apetencias sexuales, así como el amor, el respeto o el gusto por el analista. La transferencia negativa entraña alguna variedad de agresión en forma de enojo, disgusto, odio, desprecio por el analista. Debe tenerse presente, todas las reacciones de transferencia son esencialmente ambivalentes y lo que aparece clínicamente es solo la superficie. Para que las reacciones de transferencia se produzcan en la situación analítica, el paciente debe estar dispuesto a y ser capaz de correr el riesgo de alguna regresión temporal en lo referente a las funciones del yo y las relaciones objetales. El paciente debe tener un yo capaz de regresar temporalmente a reacciones transferenciales, pero esta regresión ha de ser parcial y reversible, de modo que el paciente pueda ser tratado analíticamente y seguir viviendo en el mundo de la realidad. Las personas que no afrontan la regresión de la realidad y que no las pueden volver fácilmente a la realidad son poco convenientes para el psicoanálisis. Freud dividía la neurosis en dos grupos sobre la base de si un paciente podía o no tener y conservar una serie relativamente cohesiva de reacciones de transferencia y funcionar así de todos modos en el análisis y en el mundo exterior. Los pacientes con una neurosis de transferencia podían. Los que padecían una neurosis narcisista, no. Freud, 1916-7, página 341, 414-5, 420-3, 327, 365, 367-9. Freud empleaba también la expresión neurosis de transferencia para designar esa constelación de reacciones transferenciales en que el analista y el análisis se han convertido en el centro de la vida emocional del paciente, quien revive un conflicto neurótico en la situación analítica.
Freud, 1914c, página 154, 441. Todos los aspectos importantes del mal del paciente se revivirán o repetirán en la situación analítica. Freud, 1905a, página 118-9, 655-C, 1914c, página 150-4, 439-41, 1916-7, capítulo 17. Apartado L de la traducción española. La técnica psicoanalítica está estructurada para garantizar el desarrollo máximo de la neurosis de transferencia, el anonimato relativo del analista, su no intrusividad, la llamada regla de abstinencia, el comportamiento de espejo, ocurren todos al propósito de preservar un campo relativamente incontaminado para la neurosis de transferencia en desarrollo. Fenichel, 1941, página 72. Greenacre, 1954, Gill, 1954. La neurosis de transferencia es un instrumento de la situación analítica y solo puede anularla la labor analítica. Facilita la transición de la enfermedad de la salud. Por una parte, la neurosis de transferencia es el vehículo más importante para el éxito del psicoanálisis. Por la otra, es la causa más frecuente de fracaso terapéutico. Freud, 1912a, 1914c, Glover, 1955, capítulos 7 y 8. La neurosis de transferencia puede resolverse solo por el análisis. Otros procedimientos podrían modificar su forma, pero no harán más que afianzarla. Gill, 1954. El psicoanálisis es la única forma de psicoterapia que trata de resolver las reacciones transferenciales analizándolas sistemática y totalmente. En algunas versiones más breves o desvirtuadas del psicoanálisis se hace así solo parcial y selectivamente. Uno puede, por ejemplo, analizar tan solo la transferencia negativa cuando amenaza como trastornar el tratamiento o analizarla nada más hasta donde sea necesario para que el paciente pueda colaborar en la situación terapéutica. En tales casos, siempre queda un residuo de reacciones de transferencia no resueltas después de terminado el tratamiento. Esto implica que algo de neurosis no analizada quede sin modificar. En las formas analíticas de psicoterapia, las reacciones de transferencia no se analizan sino que se satisfacen y se manipulan. El terapeuta asume el papel de alguna figura del pasado real o imaginada y satisface algún deseo infantil del paciente. Podría actuar como un padre amante o alentador o como un moralista castigador, y el paciente podría sentir una mejoría temporal o incluso creerse curado. Pero esas curas de transferencia son pasajeras y duran solo mientras la transferencia idealizada del terapeuta está inacta. Fenichel, 1945a, página 559-61, Number, 1932, página 335-40. Capítulo 1313. Las resistencias. Resistencia quiere decir todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y procesos de la labor psicoanalítica, en mayor o menor grado. Está presente desde el principio hasta el final del tratamiento. Freud, 1912a. Las resistencias defienden el statu quo de la neurosis del paciente. Se oponen al analista, a la labor analítica y al yo razonable del paciente. La resistencia es un concepto operacional, no algo creado por el análisis. La situación analítica es el campo donde se manifiestan las resistencias. Son las resistencias repeticiones de todas las operaciones defensivas que el paciente ha realizado en su vida pasada. Todas las variedades de fenómenos psíquicos pueden emplearse para resistir, pero cualquiera que sea su origen, la resistencia opera por medio del yo del paciente. Aunque algunos aspectos de una resistencia puedan ser conscientes, la parte esencial la desempeña el yo inconsciente. Caracteriza la terapia psicoanalítica el análisis total y sistemático de las resistencias. Al psicoanalista toca descubrir la forma
en que resiste el paciente, a qué resiste y por qué lo hace. La causa inmediata de una resistencia es siempre la evitación de algo afecto-doloroso como la ansiedad, la culpabilidad o la vergüenza. Detrás de esta motivación se hallará un impulso instintual que desencadenó el efecto doloroso. En definitiva, se descubrirá que lo que la resistencia quiere evitar es el miedo a un estado traumático. Anna Freud, 1936, página 45-70, Fenichel, 1928-67. Hay muchos modos de clasificar las resistencias. La distinción práctica más importante es diferenciar las resistencias egosintónicas de las ajenas al yo. Si un paciente siente que una resistencia es ajena a él, está dispuesto a tratarla analíticamente. Si es egosintónica, puede negar su existencia, tratar de reducir su importancia o de librarse de ella racionalizándola. Uno de los primeros y decisivos pasos en el análisis de una resistencia es convertirla en ajena al yo para el paciente. Una vez realizando esto, el paciente formará una alianza de trabajo con el analista y se identificará temporal y parcialmente con él por su disposición a tratar analíticamente su resistencia. Otras formas de psicoterapia tratan de rehuir o vencer las resistencias por medio de sugestiones o de drogas o aprovechando la relación transferencial. En las terapias de apoyo, el terapeuta trata de reforzar las resistencias. Esto bien pudiera ser necesario en pacientes susceptibles a caer en un estado psicótico. Solo en el psicoanálisis es donde el terapeuta trata de descubrir la causa, el objeto, el modo y la historia de las resistencias. King, 1952. Para un próximo audio tendremos el capítulo 1.32, el análisis del material del paciente.